través de la ventana de una oficina inmobiliaria en Greenville, Texas, la implacable luz del sol de principios de verano se colaba. Pasaban las 3 p.m. y aunque la temperatura exterior ya había superado los 35 grados Celsius, el interior de Greenville Inmobiliaria se mantenía agradablemente fresco. El suave zumbido del aire acondicionado ofrecía un respiro bienvenido de la característica humedad del sur. Linda Matthews, de 35 años, estaba sentada en su escritorio revisando documentos para una nueva lista de propiedades. Apoyaba su mano en su vientre creciente mientras desplazaba la pantalla del ordenador. Un vestido blanco fluido cubría con gracia su cuerpo, ahora hogar de gemelos. Sobre su escritorio había un vaso de té helado decorado con hojas de menta y una tarjeta de cita para el chequeo prenatal de la semana siguiente. Linda soltó un pequeño jadeo ante un movimiento repentino desde dentro. Apartó la vista de la pantalla y colocó suavemente su mano sobre su vientre. Otra vez te mueves. Sonrió suavemente, sintonizando con los movimientos de los gemelos. Estos bebés eran su milagro después de 2 años de tratamientos de fertilidad. En la oficina, los sonidos tranquilos de teléfonos sonando y el tecleo de los ordenadores llenaban el aire. Recordaba cuando se mudó a esta ciudad justo después de graduarse de la Universidad de Dallas hace 5 años. Empezando de cero como agente inmobiliaria, ahora se había convertido en una profesional experimentada que ganaba $50,000 al año. Sus clientes confiaban tanto en ella que seguían asignándole casos importantes incluso durante su embarazo. Linda, ¿puedes hacer una copia de este documento? Su colega Sara llamó, claro. Al intentar levantarse, Linda se encontró ligeramente sin aliento. Podía sentir el peso en su vientre creciendo día a día. Hace 3 años, cuando se casó con James Miller, un ejecutivo de la empresa local de construcción Miller, nunca imaginó que llegaría un día como este. El primer año de tratamientos de fertilidad estuvo lleno de ansiedad por los resultados de las pruebas mensuales. Justo cuando estaba a punto de rendirme en el segundo año, se confirmó el embarazo tan esperado. Luego vino la noticia alegre del doctor durante su primera ecografía: felicidades, estás esperando gemelos. Su casa unifamiliar en una zona residencial tranquila, los tranquilos brunch de los domingos después del servicio en la primera iglesia bautista de Greenville, todo parecía ir sobre ruedas. Sin embargo, últimamente, las sombras habían comenzado a colarse en esta tranquilidad. James, aunque inicialmente mostró sorpresa y alegría por la noticia del embarazo, parecía cada vez más inquieto. Últimamente, había estado trabajando más fines de semana, revisando constantemente su teléfono cuando estaba en casa y cayendo en silencios con algo que aparentemente le pesaba en la mente. Cada vez que ella intentaba preguntarle sobre su pasado o su familia, él cambiaba de tema. Su suegra Marta también había cambiado. Aunque respetada en la comunidad por su trabajo caritativo a través de la iglesia, últimamente se había obsesionado con las tradiciones de la familia Miller y la importancia de un heredero. Estaba ansiosa por saber el sexo de los gemelos, repitiendo una y otra vez, espero que sean niños, casi como si la revisión de la próxima semana finalmente revelara el sexo del bebé. En el corazón de Linda, la esperanza y la ansiedad se entrelazaban. No debería importar si eran niños o niñas, su salud era lo único que debería contar. Sin embargo, de alguna manera, las palabras de su suegra seguían resonando en su mente. Afuera, el canto de las cigarras se hacía más fuerte. A lo lejos, las nubes oscuras se extendían lentamente por el cielo, probablemente anunciando una tormenta de la tarde típica de los veranos de Texas. Linda suspiró profundamente y volvió su atención a los documentos. A la luz del sol brillante, no podía quitarse la sensación de que una sombra ominosa se acercaba, royendo gradualmente su paz mental. Aún así, el movimiento activo de los gemelos en su vientre le daba valor. Todo estará bien, susurró Linda para sí misma. Me aseguraré de que estos niños sean felices. Sacó la última foto de ecografía del cajón de su escritorio. La imagen en blanco y negro mostraba 2 pequeñas vidas acurrucadas juntas. Su corazón se llenó de amor por esos niños que aún no había conocido. Linda miró al cielo, las nubes oscuras se extendían constantemente, todos podían sentir que se avecinaba un aguacero. El coche de Linda entró en el estacionamiento del Hospital General de Greenville mientras la niebla de la mañana aún persistía. Eran las 7 a.m. y sus contracciones habían comenzado la noche anterior, con 3 días restantes hasta su fecha de parto. El enorme edificio del hospital brillaba mientras el sol de la mañana golpeaba sus superficies de vidrio.
Tómatelo con calma, no hay prisa. Marta, su suegra, ayudó a Linda a salir del asiento del pasajero. Marta, con un cardigan blanco, sujetaba la bolsa del hospital ya preparada. James, su esposo, había salido temprano al trabajo, alegando una reunión importante. Su voz por teléfono había sonado inquieta, como si algo lo persiguiera. Vendré tan pronto como termine la reunión. Su voz carecía de su calidez habitual. El lobby del hospital estaba envuelto en la tranquilidad de la mañana. La suave luz del techo del pasillo de entrada se reflejaba en el suelo blanco. Después de completar los trámites de admisión en recepción, Linda se dirigió al tercer piso donde se encontraba la sala de partos. En el ascensor, colocó suavemente su mano sobre su gran barriga. El pasillo con temática blanca llevaba el olor a desinfectante. Los doctores que habían terminado sus rondas matutinas pasaban apresurados, con las tablas de registros en mano. «Buenos días, señora Matthews». El doctor Thompson, su médico tratante, apareció con una tabla de registros en mano. La amable doctora de mediana edad había estado a cargo del cuidado prenatal de Linda desde el principio. «¿Cada cuánto tiempo están las contracciones?» «Como cada 15 minutos. Eso está progresando bien. Deberíamos conocer a sus bebés hoy». Llevada a su habitación, Linda se acostó en la cama. A través de la ventana podía ver los árboles del parque detrás del hospital. El verdor del inicio del verano se mecía con la brisa fresca. En una esquina de la habitación colgaba una pequeña cruz. Marta la había traído. «Vamos a rezar». Marta, reza. Se sentó en una silla y cerró los ojos en silencio. Había un dejo de tensión en su expresión. Con el paso del tiempo, las contracciones se fueron acercando más. Afuera de la ventana, las nubes iban cubriendo el cielo gradualmente. El pronóstico del tiempo había predicho posibles tormentas eléctricas para el anochecer. Poco después del mediodía, James finalmente apareció. Con su traje entró a la habitación de manera torpe, diferente a su habitual confianza. La reunión se había extendido. Empezó a dar excusas, pero se calló con una mirada de disculpa al ver el sufrimiento de Linda. Sus ojos parecían vacíos, como si su mente estuviera en otro lado. «James, vamos a rezar». Marta instó a su hijo. Los dos se enfrentaron en una esquina de la habitación, murmurando algo en voz baja. Al ver esto, la ansiedad se acumuló en el pecho de Linda, pero la siguiente ola de contracciones arrastró esos pensamientos. Para las 3 p.m., el trabajo de parto se había intensificado. Mientras las enfermeras entraban y salían apresuradas, Marta continuaba rezando en silencio en una esquina de la habitación. Aunque parecía devota, parecía haber otra emoción acechando en las miradas que ocasionalmente lanzaba a Linda. Afuera, las nubes se habían vuelto más densas. El sonido de la lluvia contra la ventana se hacía cada vez más fuerte. «No falta mucho ahora», susurró Marta mientras sostenía la mano de Linda. Su voz mezclaba expectación y tensión. Su palma estaba ligeramente húmeda por el sudor. Al acercarse el atardecer, los eventos comenzaron a moverse rápidamente. «Señora Matthews, vamos a llevarla a la sala de partos», con las palabras del doctor Thompson, la habitación se llenó de tensión. Mientras la cama se desplazaba por el pasillo, Linda miraba las luces fluorescentes del techo. La fila de luces, pasando una tras otra, se sentía como hitos en su vida. Las puertas de la sala de partos se abrieron y el personal médico se preparó rápidamente para todo. A Linda la trasladaron a la mesa de parto, mientras las enfermeras conectaban eficientemente varios equipos. El reloj en la pared marcaba las 6 p.m. Afuera de la ventana, nubes negras habían cubierto completamente el cielo. De vez en cuando el trueno retumbaba a lo lejos. «Casi ahí, sigue empujando», la voz del doctor resonó. «Ya veo la cabeza del bebé». James y Marta observaban intensamente desde la esquina de la habitación. Sus expresiones mostraban algo más parecido al miedo que a la anticipación. Cuando nació el primer bebé, un pequeño llanto llenó la habitación. «Es una niña». En el momento en que se escuchó la voz de la enfermera, Linda pudo oír cómo su esposo y su suegra contenían el aliento. Su reacción no transmitía alegría, sino algo completamente diferente, solo un poco más para el segundo. 2 minutos después, el segundo bebé fue entregado sano y salvo. «Esta también es una niña». Entre palabras de felicitación, Linda logró esbozar una sonrisa cansada. Sin embargo, las expresiones de su esposo y su suegra eran extrañamente rígidas. Se miraron como si hubieran tomado alguna decisión, gemelas que lindas. La voz de Marta tenía un tono vacío. Aunque sus ojos estaban en los bebés, parecía estar mirando a lo lejos. James apenas les echó un vistazo a los bebés antes de alcanzar inmediatamente su celular.
Parecía estar enviando un mensaje a alguien. De regreso en su habitación, Linda cayó en un sueño profundo, agotada por el trabajo de parto y el nacimiento. Los bebés fueron llevados a la nursery en el quinto piso para su cuidado, a las 11:30 p.m. Los pasillos del hospital estaban tenuemente iluminados por la luz del turno de noche. Afuera, la tormenta eléctrica se había intensificado, con relámpagos ocasionales que proyectaban un brillo azul-blanco a través de las ventanas. El sonido de la lluvia fuerte contra las ventanas resonaba por los pasillos. Dos sombras se deslizaban por el pasillo frente a la nursery del quinto piso. Eran James y Marta. Sus expresiones ya no mostraban rastro de duda. No hay nadie aquí. Marta revisó los alrededores. La enfermera de noche estaba ocupada atendiendo pacientes de emergencia en otro piso. La tormenta eléctrica había traído varios casos de emergencia. La puerta de la nursery se abrió con un sonido suave. Dentro, decenas de recién nacidos dormían en sus cunas. Una luz azul suave iluminaba gentilmente a los bebés dormidos. Los dos se dirigieron hacia los gemelos colocados al final de la fila, estos niños. La voz de Marta temblaba, lágrimas brillaban en sus ojos, pero no eran lágrimas de cariño. Niños que no pueden llevar el apellido Miller. James levantó al primer bebé. Sus manos se movieron lentamente, pero con seguridad hacia la ventana. La lluvia intensa golpeaba el cristal mientras el trueno rugía. Queríamos un sol. Al abrirse la ventana, un relámpago iluminó el cielo. El pequeño cuerpo fue lanzado a la oscuridad. El sonido de la lluvia ahogó cualquier pequeño llanto. No, un grito resonó desde el pasillo. La enfermera de noche había regresado después de atender la emergencia, pero ya era demasiado tarde. El segundo bebé en manos de Marta también desapareció en la oscuridad. En el destello de un relámpago, un pequeño bulto blanco atravesó el telón de lluvia mientras caía. El grito de la enfermera fue ahogado por el trueno. La alarma de emergencia sonó y el hospital estalló en caos. Pasos corrían por los pasillos, vacíos, vacíos, voces llamaban. En ese momento, Linda, durmiendo en su habitación privada del tercer piso, aún no sabía nada. Junto a su almohada, la primera y última foto conmemorativa con los gemelos fue iluminada por los destellos de los relámpagos. En la foto enmarcada, los gemelos recién nacidos tenían los ojos cerrados como si sintieran algo. La lluvia del amanecer se había convertido silenciosamente en niebla. Mientras una luz tenue comenzaba a abrirse paso en el jardín trasero del Hospital General de Greenville, el guardia de seguridad Mike Johnson estaba haciendo su ronda rutinaria. ¿Qué es eso? Notó algo blanco como tela en los arbustos. Al acercarse, descubrió que era una manta de recién nacido del hospital. Y desde dentro escuchó un llanto débil. «Oye, alguien», el grito de Mike rompió el silencio. El jardín trasero del hospital de repente se llenó de actividad. En los arbustos encontraron a los bebés gemelos milagrosamente vivos. Los setos gruesos habían amortiguado su caída, y las ramas y hojas suaves habían acunado los cuerpos de los bebés. El equipo de emergencia llegó corriendo y las medidas de salvamento comenzaron de inmediato. El personal de la unidad de cuidados intensivos neonatales estaba listo, con incubadoras preparadas. Todo el hospital estaba envuelto en una tensión urgente. Linda, durmiendo en su habitación privada en el tercer piso, fue despertada por la voz tranquila de una enfermera. «Señora Matthews», al percibir algo grave en la expresión de la enfermera, Linda se incorporó de inmediato. Dos oficiales de policía estaban allí. El oficial masculino, con su uniforme del estado de Texas, se quitó el sombrero en silencio. «Ocurrió un incidente en la nursery anoche». Con esas palabras, el mundo de Linda se oscureció. Gritos resonaron por la habitación mientras las enfermeras corrían hacia adentro. Múltiples manos la sujetaron desesperadamente mientras ella casi se arrancaba el cabello. «Por favor, cálmese. Los bebés están vivos». La voz del oficial llegó hasta Linda. Llegó hasta la conciencia en pánico de Linda. «Sobrevivieron, están recibiendo tratamiento de emergencia ahora». El cuerpo de Linda se desplomó, las lágrimas fluían sin control. «Mi esposo, ¿dónde está?». Los oficiales intercambiaron miradas, luego comenzaron a explicar en voz baja los eventos de la noche. Las cámaras de seguridad habían grabado todo, dos figuras colándose en la nursery, bebés siendo lanzados por la ventana, y su esposo y su suegra intentando huir. El señor James Miller y la señora Marta Miller ya han sido arrestados. Esas palabras parecían venir de muy lejos. Los eventos del pasado pasaron por la mente de Linda como una película. El cambio de actitud de su esposo, el comportamiento obsesivo de su suegra. Y esa llamada telefónica aquel día.
A medida que el sol se levantaba, los reporteros comenzaron a reunirse en el hospital. La noticia, ejecutivo de una constructora intenta asesinar a recién nacidos, se extendió rápidamente por Texas. La investigación avanzó rápidamente. La policía registró la casa de James y Marta, donde los hechos impactantes salieron a la luz uno tras otro. Encontré una vieja foto de boda en el estudio de James que mostraba a una mujer que Linda no conocía. Mary Sutton había sido la primera esposa de James. Estuvimos casados hasta 2018. Mary se presentó voluntariamente para testificar ante la policía. Su voz temblaba, pero había una clara determinación en ella. También tuve una niña, y luego. Su testimonio fue impactante. De repente, le entregaron los papeles del divorcio después de dar a luz. Detrás de todo estaba Marta. No dejaba de decir que la familia Miller necesitaba un heredero varón. Como si fuera una especie de maldición. La imagen de Marta Miller se volvió nítida en la investigación. Detrás de su fachada pública como activista caritativa en la primera iglesia bautista de Greenville, estaba una madre con una obsesión enfermiza por el linaje familiar y un control total sobre su hijo. La línea de sangre de los Miller debía continuar a través de la línea masculina. Tales palabras aparecían repetidamente en el diario de Marta. Desde su matrimonio había controlado cada aspecto de la vida de James. El primer matrimonio y el divorcio, todo había sido según su voluntad. Muchos detectives iban y venían de la habitación de hospital de Linda. Con manos temblorosas confirmaba cada testimonio. El pasado desconocido de su esposo. El significado detrás del comportamiento incomprensible de su suegra y los eventos pesadillescos de esa noche lluviosa. Todo iba tomando forma gradualmente. En la unidad de cuidados intensivos neonatales, la condición de los gemelos se estaba estabilizando. Milagrosamente, no tenían lesiones graves y no estaban en peligro de muerte. Los bebés son fuertes. El médico tratante le habló con suavidad a Linda. Debieron haber sentido el amor de su madre. Afuera de la ventana, el cielo se había despejado después de la lluvia. Los setos en el jardín trasero del hospital brillaban con el rocío de la mañana. Esas ramas y hojas habían atrapado suavemente dos pequeñas vidas la noche anterior. La cobertura de noticias continuaba diariamente. El increíble incidente en un pequeño pueblo de Texas conmocionó a la nación. Las redes sociales se desbordaban con mensajes de apoyo para Linda y los gemelos, y montañas de cartas de aliento llegaban al hospital. Una semana después del incidente, la policía de Greenville anunció la acusación de James y Marta. Los habían acusado de intento de asesinato y abuso infantil. Linda pasaba cada día frente a las incubadoras en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Las pequeñas vidas visibles a través del cristal. Los ojos de los gemelos, cuando ocasionalmente se abrían, ya mostraban una fuerte vitalidad. Mamá siempre los protegerá. La promesa de Linda resonaba en silencio en la nursery. Afuera, la luz de la mañana comenzaba a iluminar el pueblo de Greenville. El sol de invierno entraba a raudales en el Palacio de Justicia del Condado de Hunt. Habían pasado 5 meses desde el incidente y las hojas de los árboles empezaban a cambiar de color. Hoy era el día de los alegatos finales y la sentencia. La galería había estado llena desde temprano en la mañana, con una atmósfera pesada flotando en el aire. Linda tomó el estrado, vestida con un traje negro, se sentó erguida mirando hacia adelante. Los medios locales y los simpatizantes llenaban la galería. También estaban presentes miembros de la primera iglesia bautista de Greenville. Por favor, cuéntenos sobre ese día. La voz del fiscal resonó en silencio. Linda tomó un respiro profundo y comenzó a hablar lentamente sobre los tratamientos de fertilidad, el embarazo tan esperado y los eventos de pesadilla de esa noche lluviosa. Aunque su voz a veces temblaba, nunca flaqueó. Creí que podríamos ser una familia. Pero esa noche la voz de Linda se quebró, el juzgado quedó en un silencio absoluto. Mi esposo y mi suegra, a través de mis bebés recién nacidos desde la ventana. Sus hombros temblaron ligeramente en el estrado. En el banquillo de los acusados, James y Marta mantenían la cabeza gacha, inmóviles. Sus apariencias antes orgullosas se habían desvanecido, sus rostros marcados por una profunda fatiga. Pensaron que esto estaba justificado por el bien de un heredero de la familia Miller. Ante la pregunta del fiscal, Marta finalmente levantó la cabeza. Solo quería preservar la tradición familiar. Su voz ya no tenía la autoridad de antes. El negocio de la familia Miller siempre se ha transmitido de padres a hijos, generación tras generación, desde la época de mi padre, de mi abuelo.
Creía que no podía cambiarse, y por eso intentaste quitarle la vida a bebés inocentes. La voz del fiscal resonó con fuerza. Las lágrimas cayeron de los ojos de Marta por primera vez. Estaba equivocada, tan terriblemente equivocada. Por favor, Linda, perdona a los bebés. Sus palabras se rompieron en sollozos. James también se levantó. Su expresión mostraba emociones nunca vistas antes. Mi madre ha controlado cada aspecto de mi vida. El primer matrimonio, el divorcio, todo fue según su voluntad. Continuó con voz temblorosa, pero eso no es excusa. Como padre cometí el acto más despreciable. Su voz se cortó mientras inclinaba profundamente la cabeza. El testimonio de Mary Sutton trajo una nueva conmoción al tribunal. Marta me llamó fracasada por tener una niña. Su testimonio causó revuelo en la galería. Me lo decía todos los días: la familia Miller necesita un niño, tú no vales nada. La voz de Mary temblaba, luego me vi forzada al divorcio. James, él solo hacía lo que su madre decía. Durante el argumento final de la defensa, el abogado de Marta habló sobre los valores familiares tradicionales del sur y la presión social. Sin embargo, estas palabras no hicieron nada para cambiar la atmósfera severa del tribunal. El día de la sentencia, el tribunal estaba lleno de tensión. El juez comenzó a leer el veredicto con una expresión solemne. Los acusados James Miller y Marta Miller son sentenciados por intento de asesinato a 15 años de prisión cada uno. El mazo golpeó y todo terminó. Linda miró al cielo con un suspiro profundo. El cielo azul visible a través de la ventana del juzgado parecía prometer una nueva vida, clara y brillante. 6 meses después, Linda se mudó a Dallas con sus gemelas Emma y Sophia. Vendió la casa en Greenville y comenzó una nueva vida en un apartamento en la ciudad. A veces el bullicio urbano ayudaba a sanar sus heridas emocionales. Mami, mira, las gemelas ahora con 2 años. Mis hijos, de apenas unos años, se persiguen por el parque. Cuando caen, se levantan de inmediato y siguen corriendo. Su resiliencia le da fuerza a Linda. De vez en cuando llegan cartas de la prisión, palabras de disculpa de James y Marta. Leer estas cartas despierta emociones complejas en Linda. Aunque aún no puede perdonarlos, se niega a estar encarcelada por el odio. Dice que simplemente ha decidido seguir adelante. Retomó su trabajo en bienes raíces. Su nueva oficina en Dallas era pequeña, pero encontró alegría en trabajar a su manera. También fundó New Dawn, una organización que apoya a madres en situaciones similares. En las reuniones de los sábados, varias mujeres se reúnen para compartir sus experiencias. Linda escucha con atención las voces de aquellas que sufren por costumbres y prejuicios. ¿Cuántas mujeres han sufrido bajo el peso de la llamada tradición? Linda se dirigió al grupo un día: pero tenemos el derecho a elegir. El derecho a crear nuevas formas de familia con nuestras propias manos. En la iglesia canta himnos con los gemelos. El dolor del pasado aún cruza su mente de vez en cuando. Pero cada vez que lo supera, se hace un poco más fuerte. Dios nos dio pruebas. Las palabras del sacerdote hacen que Linda asienta en silencio, pero también nos dio la fuerza para superarlas. En su oficina con vista a los rascacielos de Dallas, Linda revisa documentos de nuevas propiedades. Sobre su escritorio hay una foto de los gemelos. Sus rostros sonrientes mientras juegan muestran un futuro feliz. En una carta de Mary, escribió: sus sonrisas seguramente se convertirán en la esperanza de alguien más. Fuera de la ventana, la fuerte luz del sol de Texas anuncia la llegada de una nueva temporada. Y en su corazón ya no hay más dudas: este es el camino que eligió. Y este es el camino que seguirá caminando. Nuestra historia comienza aquí, Linda susurró mientras tomaba su pluma. Firmó el nuevo contrato con trazos firmes. Estaba inscrito en el papel como un compromiso con el futuro, fuerte e inquebrantable. Esa noche, mientras acostaba a los gemelos, Linda oró en silencio, no por odio, sino por esperanza. No por tradición, sino por amor, y para que todas las madres encuentren felicidad en sus mañanas.